cuántos días de soledad, cuántas noches de desvelo y llorando sin cesar, preocupado por tu pueblo que no deja de pecar. Cuántas misas celebradas en este bendito altar, cuántos niños bautizados, cuántos matrimonios ya, cuántos has reconciliado con Jesús al confesar. Nadie sabe si tú comes, nadie sabe tu dolor, solo Cristo que conforta, y Él te llena de su amor. Eres tú mi sacerdote, que ya con tu santidad pastoreas a este pueblo y lo llevas hacia Dios. Pasarán muchos más años, quedarás la comunión a todos los invitados a la cena del Señor. ¿Cuántos años han pasado? ¿Y cuántos años pasarán? Tú, el elegido de Dios, tú, el que siempre estás en soledad, el que siempre te preocupas por tu pueblo, tú, mi sacerdote. Nadie sabe si tú comes, nadie sabe tu dolor, solo Cristo que conforta, y Él te llena de su amor. Nadie sabe cuánto sufres en esa gran soledad. Eres tú quien siempre reza por su pueblo sin cesar. Pasarán muchos más años, quedarás la comunión a todos los invitados a la cena del Señor. A todos los invitados a la cena del Señor. Bendecido día para todos los oyentes de esta su emisora de Sánate Tú. Esta emisora llena de fe, de alegría, de enseñanza, por escuchar este maravilloso y enriquecedor santo del día de hoy, que es San Anselmo de Canterbury, acompañada de los servidores en este espacio de oración, Nicolás y Josefina,
para que los tres sigamos creciendo en santidad y llenándonos de la gracia de Dios. Espíritu Santo de Dios, ven en este instante, Señor. Derrámate sobre nosotros, Señor. Derrámate sobre cada una de las personas que están escuchando, Señor, esta biografía de San Anselmo, Señor. Gracias, Señor, por tu amor, Señor. Gracias por tu misericordia, Señor. Te queremos pedir, Señor, que vengas como ese fuego abrasador, Señor, que sople sobre nosotros. Abre nuestros oídos espirituales, Señor, y nuestros oídos físicos para poder recibir, Señor, lo que tú quieras enseñarnos a través de la biografía de San Anselmo, Señor. Haznos también crecer en nuestra santidad, Señor. Que seas tú, Padre Celestial, mostrándonos ese camino a la santidad, a ejemplo de los santos, Señor, que nosotros podamos también encontrar tu gracia, Señor, y tu bendición. Ven a cada corazón, Señor. Ven a cada persona que esté escuchando esta biografía, Señor. Ven a cada necesidad, Señor. Ven a nuestros corazones y ven a nuestras vidas, Señor. Que podamos también ser testigos de tu amor, Señor. Sopla en cada uno de nosotros con tu amor y con tu misericordia. Y danos ese oído de discípulo para poder entender cada una de tus palabras y de tus mensajes. Amén. San Anselmo de Canterbury, 21 de abril. Fue predicador y reformador de la vida monástica. Es cierto que los normandos oprimieron a Inglaterra, pero con ellos llegaron al país algunos de sus hombres de iglesia y de estado más eminentes. Entre ellos están dos arzobispos de Canterbury, Lanfranco y su sucesor inmediato, San Anselmo. Este nació en noble familia en Aosta del Piamonte hacia el año 1033. De jovencito fue encomendado a un profesor muy riguroso, regañón y humillante. Entonces el niño empezó a perder la alegría y a volverse demasiado tímido y retraído. Entonces lo llevaron a los padres benedictinos, y estos, por medio de la bondad y de la alegría, lo transformaron en un estudiante alegre y entusiasta. Todos los ratos libres los dedicaba a estudiar y a escribir. Más tarde Anselmo diría: mis progresos espirituales, después de Dios y de mi madre, los debo haber tenido de unos excelentes profesores en mi niñez, los padres benedictinos. A los 15 años intentó ingresar en un monasterio, pero el abad, sabiendo que el padre de Anselmo, Gandulfo, se oponía a ello, no quiso admitirle. Mientras el papá lo animaba a ser un triunfador en el mundo, la madre le mostraba el cielo azul y le decía: allá arriba empieza el verdadero reino de Dios. El papá lo llevaba a fiestas y a torneos, pero aunque Anselmo participaba con mucho entusiasmo, después de cada fiesta mundana sentía su alma llena de tristeza y desilusión, y exclamó: el navío de mi corazón pierde el timón en cada fiesta y se deja llevar por las olas de la perdición. Entonces Anselmo se fue inclinando más a ganarse el cielo que las glorias humanas. Anselmo olvidó durante algún tiempo su vocación, descuidó la práctica religiosa y vivió una vida mundana de la que no dejó de arrepentirse más tarde hasta el último día de su vida. Anselmo no se entendía con su padre. Tan severo era este que Anselmo no tuvo más remedio que abandonar la casa paterna. Después de la muerte de su madre para proseguir sus estudios en Borgoña, 3 años más tarde pasó a Bec en Normandía, atraído por la fama del gran abad Lanfranco. A los 27 años, en 1060, Anselmo ingresó en el monasterio de Bec, donde se convirtió en discípulo y gran amigo de Lanfranco. Este fue nombrado abad de San Esteban de Caen. 3 años más tarde, y Anselmo pasó a ser el prior de Bec. Algunos monjes murmuraron contra la elección de Anselmo, quien era todavía muy joven, pero su paciencia y bondad
acabaron por ganarle los ánimos de sus más acerbos críticos. Entre ellos se encontraba un joven muy rebelde llamado Osberno, a quien San Anselmo convirtió poco a poco a la observancia y asistió tiernamente en su última enfermedad. San Anselmo era gran devoto de la Virgen María y decía que no hay criatura tan sublime y tan perfecta como ella, que en santidad solo la supera Dios. San Anselmo fue sin duda el mayor teólogo de su tiempo y el padre de la escolástica. Como tal, es precursor de Santo Tomás de Aquino. La Iglesia no había tenido un metafísico de su talla desde la época de San Agustín de Hipona. Al mismo tiempo, su piedad permitía que Dios lo orientara hacia la verdad suprema. Con corazón e inteligencia se acercó a los ministerios cristianos. Haz, te lo ruego, Señor, Señor, que yo sienta con el corazón lo que toco con la inteligencia. Es necesario, decía él, impregnar cada vez más nuestra fe de inteligencia en espera de la visión beatífica. Sus obras filosóficas, como sus meditaciones sobre la redención, provenían del vivo impulso del corazón y de la inteligencia. Siendo todavía prior de Bec, compuso sus dos obras más conocidas que ayudaron a integrar la filosofía y la teología. El modo de meditar sobre las razones de la fe, en el que daba las pruebas metafísicas de la existencia y la naturaleza de Dios, la contemplación de los atributos de Dios. Igualmente compuso los tratados de la verdad, la libertad, el origen del mal y el arte de razonar, llegando a ser así uno de los autores más leídos de la Santa Iglesia Católica. Durante siglos los maestros de teología han leído y citado las enseñanzas de este gran sabio. Y Admero, un monje inglés, discípulo y biógrafo de Anselmo, cuenta que tenía un método muy personal de instruir, empleando comparaciones muy conocidas, de suerte que aun la gente más sencilla podía entenderle. A un abad que se quejaba del pobre fruto de sus esfuerzos pedagógicos, dijo San Anselmo: si plantas un árbol en tu huerto y lo cercas por todos lados, de suerte que no pueda extender sus ramas, tendrás al cabo de un tiempo un árbol inútil de ramas torcidas. Pues así el cómo tratas a tus hijos con amenazas y golpes privándoles del privilegio de la libertad, al mismo tiempo nadie como San Anselmo insistía en la importancia de buscar la verdad y ser fiel a ella. San Anselmo fue un hombre de singular encanto. Su simpatía y sinceridad le ganaron el afecto de hombres de todas clases y nacionalidades. La caridad del santo se extendía aún a los más humildes de sus fieles. Él fue uno de los primeros que se opuso a la esclavitud en el Concilio Nacional de Westminster, que reunió en 1102 para resolver algunos asuntos eclesiásticos. El arzobispo obtuvo la aprobación de un decreto que prohibía vender a los esclavos como animales. Una anécdota de su vida pone en relieve la humanidad de San Anselmo. Y Admero cuenta que el santo encontró un día a un niño que había atado un hilo a la pata de un pájaro y se divertía dejándole escapar y volviéndole a coger. Anselmo, lleno de indignación, cortó el hilo y dijo: el pájaro escapa, el niño llora y el padre se alegra. En 1078, después de 15 años de priorato, Anselmo fue elegido abad de Bec. Eso le obligaba a viajar con frecuencia a Inglaterra, donde la abadía contaba con algunas propiedades. Anselmo fue a Inglaterra en 1092, 3 años después de la muerte de el abad Lanfranco. El rey Guillermo el Rojo mantenía vacante la sede de Canterbury para disfrutar de sus rentas. Como San Anselmo le exhortase a nombrar un obispo, el rey Guillermo juró que ni Anselmo ni otro alguno sería arzobispo de Canterbury mientras él viviese, pero una enfermedad que le puso a las puertas de la muerte le hizo cambiar de opinión. Lleno de temor, el rey prometió que en adelante gobernaría de acuerdo con las leyes y nombró arzobispo a San Anselmo. El buen abad alegó en vano su avanzada edad, su falta de salud y su ineptitud para el gobierno. Los obispos y todos los presentes le obligaron a tomar el báculo pastoral y le condujeron a la iglesia, donde cantaron un Te Deum.
Pero el corazón del rey no había cambiado en realidad. Apenas acababa de instalarse nuevo arzobispo cuando el rey Guillermo, quien quería arrebatar a su hermano el ducado de Normandía, empezó a exigirle dinero. San Anselmo le ofreció 500 marcos, suma importante en aquellos tiempos, pero el rey le pidió 1000 como precio de la elección. El santo se negó no rotundamente a pagarlos y exhortó al rey a proveer las abadías vacantes y a sancionar la convocación de los sínodos necesarios para reprimir los abusos de los clérigos y los laicos. El rey replicó ásperamente que defendería las abadías como si se tratase de su propia corona, y desde entonces no tuvo otro pensamiento que el de arrojar a Anselmo de su sede. Consiguió en efecto que cierto número de obispos le negasen la obediencia, pero los varones no aceptaron condenar a San Anselmo. El mismo legado pontificio llegó a Anselmo el pailo que le hacía inamovible. Viendo que el rey oprimía a la iglesia siempre que podía cuando el clero no se plegaba a su voluntad, San Anselmo le pidió permiso de ir a Roma a consultar a la Santa Sede. El rey se lo rehusó 2 veces. A la tercera le respondió que podía salir del país, pero que confiscaría todas sus rentas y no le permitiría volver a entrar a Inglaterra. A pesar de ello, San Anselmo partió de Canterbury en octubre de 1097, acompañado por Eadmero y otro monje llamado Balduino. En el camino se hospedó primero con San Hugo, abad de Cluny, y después con otro Hugo, arzobispo de León. En Roma expuso el Santo Papa, quien no solo le prometió su protección, sino que escribió al rey exigiéndole que restituyese a San Anselmo sus derechos y posesiones. San Anselmo se retiró de un monasterio de Campania por razones de salud y ahí terminó su famosa obra Cur Deus Homo, que es el más famoso tratado que existe sobre la encarnación. Convencido de que podría hacer más bien en la vida oculta que en su sede en Canterbury, Anselmo rogó al Papa que le descargase de su oficio, pero el pontífice se negó. Sin embargo, dado que no podía volver por el momento a Inglaterra, el Papa le dio permiso de quedarse en Campania. Anselmo asistió al Concilio de Bari en 1098 y se distinguió por su manera de abordar las dificultades de los obispos greco-itálicos sobre la cuestión del filioque. El concilio acusó al rey de Inglaterra de simonía, de opresión a la iglesia, de persecución al arzobispo y de una vida viciosa. Sin embargo, no llegó a condenarle solemnemente gracias a la intervención del mismo San Anselmo, quien persuadió al Papa Urbano de que se contentase con la amenaza de excomunión. La muerte de Guillermo el Rojo puso fin al destierro de San Anselmo, quien entró en Inglaterra entre las aclamaciones del pueblo. Pero la paz no fue duradera. Las dificultades surgieron en cuanto Enrique I se arrogó el derecho de reconfirmar la elección de San Anselmo. Eso se oponía a los decretos del Sínodo Romano de 1099, que habían suprimido los derechos de investidura de los laicos sobre las abadías y catedrales. San Anselmo se negó, pues, a obedecer al rey, pero en ese momento Inglaterra estaba bajo la amenaza de una invasión de Roberto de Normandía, a quien muchos varones ingleses no veían con malos ojos. Deseando ganarse el apoyo de la Iglesia, Enrique prometió total obediencia a la Santa Sede en el futuro, y San Anselmo hizo cuanto pudo por evitar la rebelión, aunque como lo hace notar Admero, Enrique debía en gran parte al santo el hecho de no haber perdido la corona. Reclamó de nuevo su derecho a investidura en cuanto pasó el peligro. Por su parte, el arzobispo se negó a consagrar a los obispos nombrados por el rey, a no ser que hubiesen sido canónicamente elegidos. La oposición entre el rey y el arzobispo fue agravándose de día en día. Finalmente, Anselmo decidió ir personalmente a Roma a exponer el asunto al Papa, y Enrique envió por su parte un delegado personal. Después de madura consideración, Pascual II confirmó la decisión de su predecesor. Al saberlo, Enrique prohibió a San Anselmo que volviese a Inglaterra y confiscó sus bienes. Más tarde, el rumor de que San Anselmo iba a excomulgar al rey parece haber alarmado al monarca, quien fue a Normandía a reconciliarse con el arzobispo. Era un consejo real que tuvo lugar en Inglaterra. Enrique I renunció al derecho de investidura sobre las abadías y los obispados, y Anselmo, con el consentimiento del Papa, aceptó que los obispos prestasen homenaje al monarca por sus posesiones temporales.
El rey observó realmente el pacto y llegó a tener tal confianza en el arzobispo que lo nombró regente durante el viaje que hizo a Normandía en 1108. Pero la salud de Anselmo, que era ya muy anciano, se había debilitado mucho. El santo murió al año siguiente, en 1109. Entre los monjes de Canterbury, sus últimas palabras antes de morir fueron: allí donde están los verdaderos goces celestiales, allí deben estar siempre los deseos de nuestro corazón. San Anselmo fue declarado doctor de la Iglesia en 1720, aunque no había sido canonizado. Dante le pone en el paraíso entre los espíritus de luz y poder de la esfera solar junto a San Juan Crisóstomo. Se cree que el cuerpo del gran arzobispo descansa en la catedral de Canterbury, en la capilla de su nombre, del lado sudoeste del altar mayor. San Anselmo de Canterbury. En mi reflexión, San Anselmo, de noble familia, que nació en Aosta del Piamonte hacia el año 1033 y murió en el año 1109. Fue un gran predicador que en su vida monástica llevó una vida de oración y contemplación. Él, a pesar de que niño, era triste, tímido y retraído por las enseñanzas que le estaban dando sus profesores con mucha dureza. Pero gracias a los padres benedictinos, donde reinaba el gran amor de Dios y tuvo tanta espiritualidad, logró transformar esa tristeza en alegría y así tener mucho entusiasmo para estudiar y escribir, siempre iluminado por Dios. San Anselmo siempre sentía un llamado para tener una vida de espiritualidad y tuvo esa grandeza especialmente de las enseñanzas de su madre, que lo animaba a buscar lo que tanto quería y pedía su corazón, que era la búsqueda hacia el reino de Dios. Y todo esto a pesar de las contradicciones de su padre. Pero como cualquier ser humano, tuvo flaqueza y decayó en su fe para dedicar algún tiempo a una vida mundana, de la cual más tarde él siempre se estuvo arrepintiendo. Al morir su madre, no soportó la dureza de su padre y se fue de ese hogar para al fin tener lo que tanto quería, que era ingresar a un monasterio. Y a la edad de 27 años lo logró hacer en la ciudad de Bec, en Normandía. Él fue muy joven, a pesar de su juventud, fue prior de Bec. San Anselmo era muy mariano. Qué devoción y amor tan grande a la Virgen María. La consideraba muy sublime, santa y perfecta. Por algo era la Madre de Dios, o es la Madre de Dios, nuestra Madre, Santa María. Llegó a ser el padre de la escolástica. Fue un gran metafísico para la Iglesia en su época. Canonizado en 1494 y proclamado doctor de la Iglesia en 1720. Muy piadoso, siempre como lo debemos hacer todos, buscando la orientación de Dios. Siempre acercarnos a los misterios cristianos. Según la composición de sus dos obras, deberíamos ver los atributos de nuestro Padre Creador y documentarnos en las lecturas de las mismas. Con las enseñanzas de San Anselmo, siempre busquemos la verdad y acrecentamos la fe cada día de nuestras vidas,
Seamos sinceros, agrademos a las personas con simpatía y amor, hacer mucha caridad y defendamos especialmente a los más humildes. Con toda su inteligencia y estudio, logró ser arzobispo de Canterbury en Inglaterra y pudo detener el abuso que había de los reyes hacia el clero y los laicos, a pesar de todo lo que tuvo que soportar. Qué hermosas palabras, llenas de la inspiración y el amor a Dios, pronunciadas antes de su muerte. Donde están los verdaderos goces celestiales, deben estar siempre los deseos de nuestro corazón. Debemos ir más hacia el mundo espiritual que a las cosas terrenas y materiales. Que los deseos de nuestro corazón sean la conversión, estar llenos del Espíritu Santo, pasar mucho tiempo con Dios y ser obedientes a Él. Queridos hermanos, vemos en esta hermosa biografía de la vida de San Anselmo de Canterbury, un hombre que nació en una familia apoderada, que fue creciendo en una vida normal, con un padre que lo animaba a ser triunfador del mundo, a buscar las cosas del mundo, a estar en reuniones del mundo, a vivirlas, y cosas que él hizo en un momento de su vida y de las cuales él después vio que no sacaba ningún fruto y se fue arrepintiendo y fue cambiando de vida. Y una madre que le mostraba que en el cielo, ahí empezaba el verdadero reino de Dios, dice la lectura. Y qué bonito pensar que ahí en el cielo, cuando miramos hacia el cielo, ahí empieza el verdadero reino de Dios. Y él fue cambiando su vida, fue buscando esas delicias del reino de Dios, fue buscando su conversión. Fue después de estar en cosas del mundo, sintiendo que su alma se llenaba de tristeza por estar ahí en esas cosas del mundo, y fue cambiando, y fue así como se fue haciendo y se fue inclinando por ganarse el cielo y dejar las cosas humanas para ir buscando las cosas divinas, y logró ser un gran sabio y un doctor de la Iglesia Católica. Entonces vemos ese camino de conversión que él fue llevando a través de su vida, y también con la devoción que profesó a la Virgen María. Tuvo un camino también de formación y también de legado para la Iglesia Católica, porque fue el precursor de la teología de su época, y fue el precursor y padre de la escolástica, y como al nivel de Santo Tomás de Aquino, fue uno de los mayores teólogos de su tiempo. Así que empezó a caminar en esas delicias de la Iglesia y compuso muchas obras conocidas que ayudaron a integrar la filosofía y la teología, que es grande, y que se han tenido en cuenta para las grandes enseñanzas de la Iglesia Católica. Fue un gran devoto de la Virgen María, y asimismo fue llenando su corazón de amor y de inteligencia. Vemos también que no se dejó sobornar, porque además él estaba en esa época en que los reinados y los imperios querían estar por encima de la Iglesia, y resulta que él no se dejó sobornar y fue hasta el exilio. Pero ahí, en ese exilio, él pudo componer sus obras más conocidas, que lo llevaron a ser ese doctor de la Iglesia Católica.
meditar sobre las razones de la fe, contemplar sobre los atributos de Dios, buscar la verdad y ser fiel a ella. Y fue uno de los primeros que se opusieron a la esclavitud. Y en ese silencio, quizás de ese destierro y de esa soledad que debió vivir en el destierro, compuso su obra más famosa, el tratado que existe sobre la encarnación. Qué bonito poder tener ese espacio de silencio, que así también a ejemplo de él nosotros podamos tener ese espacio de silencio en nuestras vidas para reflexionar sobre la obra de Dios, sobre lo que Dios hace en cada uno de nosotros, sobre lo que nosotros tenemos también que construir para el Señor, para su obra, para ayudar a completar su obra en este mundo. Nosotros también tenemos una misión y tenemos una obra que completar. Entonces, que a ejemplo de este santo, el Señor también con su espíritu nos ilumine para poder entender qué quiere Él que nosotros completemos, qué obra necesitamos hacer. De pronto, en la condición de vida que tenga cada uno de nosotros, cada uno tiene algo que hacer en este mundo, un granito de arena que poner para que este mundo sea mejor. Así como él, por ejemplo, abogó porque ya no hubieran más esclavos. En esa época de él, la esclavitud estaba muy marcada y él abogó por eso. ¿Cuántas esclavitudes tenemos en nuestra vida? ¿Cuántas cosas nos atan que no nos dejan ser libres y felices para el Señor? Entonces, que podamos reflexionar y crecer para que, a ejemplo de San Anselmo, gran santo y doctor de la Iglesia, nosotros también podamos caminar en santidad y poder buscar ese propósito que Dios tiene para cada uno de nosotros y para nuestras vidas. Empecemos por lo pequeño, pero que en eso pequeño nosotros vayamos creciendo también en ese camino de santidad. Amén. San Anselmo de Canterbury nos está enseñando una lección muy importante en este momento. Hermanitos, miren entender la importancia de llegar a Dios, no rendirse. Y nos damos cuenta la importancia de las madres. Qué lindo, más que todo con esa necesidad inicial que le entregaba a su madre. Mira, hijo, ahí está el Señor. Esa es la belleza de la vida. Entonces miren todo lo que le tocó, todo lo que se enfrentó, pero siempre tuvo a su madre en su corazón. Como dice, en la enseñanza, aunque primero están Dios y mi madre, luego los padres benedictinos. Miren lo que es ese amor a una madre, que esa madre le hizo ver la verdad. Entonces miren, más que es la importancia de continuar en oración, de caminar en la verdadera voluntad de Dios. Eso es lo que el Señor quiere en cada uno de nosotros. Eso es lo que quiere el Señor en ti. Espero que sí, hermano. Espero que sientas esa voluntad de conversión y de la liberación, de entender cómo San Anselmo de Canterbury podía dar ese mensaje de espiritualidad, de enseñanza, de entrega, de todos los que podemos entender como esta persona dedicada, como arzobispo. Es maravillosa la historia de San Anselmo de Canterbury. Nos está dando un ejemplo de que hay que perseverar en oración, de que nada es imposible para el Señor. Miran así el rey Guillermo el Rojo y Enrique I, todas las situaciones que se interpusieron ante este arzobispo, incluso para desterrarlo de Inglaterra. Pero el poder de Dios puede más. Confía en el poder de Dios. Cree en ese poder de Dios maravilloso, fuerte, que todo lo permite en oración, que todo lo permite en la voluntad misericordiosa de caminar, de entender ese mensaje de espiritualidad, de continuar en los mensajes de evangelización y de formación espiritual.
para que en verdad vivamos y sintamos una vez más que este es el compromiso de la verdad, que este es el compromiso en la oración. Eres grande, eres misericordioso, Señor, porque estos arzobispos nos haces ver lo importante que son para una comunidad, incluso para un país entero. Entonces miren que desde ahí venían esos arraigos, esas raíces del protestantismo. Incluso ya en siglo XI, eso fue alrededor del siglo XVI que se va a suscitar la separación de la iglesia calvinista con la católica en Inglaterra. Pero miren, ya venían desde esas raíces, desde los reyes. Miren cómo corrompe el mal, el poder. Entonces confiémosle al Señor, ofrezcámosle por nuestros gobernantes, que se están volviendo reyes autoritarios, con falta de Dios en estos momentos. Y por eso el mal se está apoderando. Oremos por esa voluntad de conversión. Miren, San Anselmo, imagínense toda la oración que tuvo que dedicar para que se en verdad suscitara esos mensajes de conversión. También es interesante considerarlo hasta el nivel como padre de la escolástica con Santo Tomás de Aquino, y que no hubo alguno otro desde San Agustín de Hipona. Entonces miren la importancia de San Anselmo de Canterbury en esta la oración, en el compromiso de verdad. Es maravillosa la vida de este santo. Es ese compromiso de verdad que se nos está manifestando en estos momentos, hermanitos. Es algo impresionante, impresionante. Algo que de verdad podemos lograr en oración, en fidelidad, en compromiso de la verdad. Es extraordinario lo que se nos manifestó el día de hoy con este maravilloso santo. Todos los aprendizajes, toda la dedicación a formar la iglesia, incluso en los concilios, en todas las reuniones en las cuales él podía dar justicia. Por ejemplo, en esa época, decir que la esclavitud es lo peor que puede haber, y eso es impresionante. Y darle como derechos a esas personas, obrar por la misericordia de Dios con todos los hijos que son de Dios. Qué maravilla en un pueblo que nos da esa la voluntad. Entonces, suscitar la verdadera conversión es algo que en verdad se necesita dar. Miren todo lo que aprendió de el abad Lanfranco en la abadía, de todos esos aprendizajes en formación. Es maravilloso. Por eso oremos por estos santos, cumplamos la voluntad de Dios y seamos cada vez más como San Anselmo de Canterbury, en esta voluntad de salvar a un pueblo se suscite en cada uno de nosotros. Amén. Padre nuestro, que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad, así en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, así como nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Y no nos dejes caer en la tentación, y líbranos del mal. Amén. Virgencita María, compañerita de camino, nosotros también queremos poner entre tus manos nuestras vidas. Haz crecer nuestra devoción, Madre, hacia ti. Haz crecer, Madre, ese camino de santidad. Que seas tú siempre nuestra guía, Madre. Que seas tú la que nos enseñe ese camino de santidad. Toca nuestros corazones, envuélvenos en tu amor y que podamos seguir al Señor y podamos ser inteligentes. Así a ejemplo de San Anselmo, con inteligencia, sentir en el corazón lo que nosotros podemos percibir en nuestras vidas, Señor. Y
por eso, Madrecita, te queremos con esta Ave María, Señora, pedir que sigas siendo nuestra guía en el camino a nuestra propia santidad. Y te decimos: Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios y Madre nuestra, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. San Anselmo de Canterbury, ruega por nosotros. San Anselmo de Canterbury, ruega por nosotros. San Anselmo de Canterbury, ruega por nosotros. Me despido de ustedes, los oyentes de la emisora de los misioneros laicos católicos Sana Te Tu. No olviden compartir estos espacios de oración, de la voluntad de suscitar la misericordia, de suscitar un elemento edificador en cada uno de nosotros. El Señor los siga bendiciendo en este bendecido día, y me despido de estas hermanas servidoras que nos acompañan en oración, Josefina y Marta, que en verdad ese mensaje de este maravilloso santo, de esta voluntad de la Iglesia en ofrecernos santos dedicados al servicio y formación de la Iglesia, y todo lo que acontece en la historia de la Iglesia Universal para hacerla como la conocemos hoy en día, una Iglesia maravillosa, sea un testimonio para cada uno de nosotros. Amén.